Bueno, muy bien, pues vamos a orar y vamos a tener nuestro estudio. Le voy a pedir, por favor, a Toño que nos guíe en una pequeña oración para que el Señor bendiga este estudio. Señor, buenas noches. Te damos gracias porque nos permites estar reunidos esta noche para escuchar tu palabra y la explicación que de ella dé Carlos. Permítenos que la podamos entender y comprender bien y ponerla en práctica en nuestras respectivas familias. Sé que a veces es muy difícil todo eso, pero con tu ayuda lo podremos hacer. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Vamos a tener un estudio nuevamente sobre la Biblia y en esta ocasión se llama la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, en donde vamos a ver estos versículos y específicamente vamos a ver un versículo. Voy a leer rápidamente el pasaje, aunque sí vamos a ver, creo que nada más un versículo. Dice Efesios capítulo 6, en el versículo 10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe en que podáis apagar todos los dardos del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo en este pasaje está describiendo realmente la armadura que tenían los soldados romanos. Los soldados romanos eran el gran ejército que había conquistado el mundo de esos días y pues se veían por todos lados a estos conquistadores en el mundo conocido de esos tiempos. Aquí lo tenemos, básicamente el soldado romano, lo debía haber hecho en grande, pero aquí está el soldado romano. Y entonces, basado en esa alegoría que está usando Pablo, él se refiere a la armadura que debe tener el cristiano, porque nosotros sí estamos en guerra. Parece que no, pero la guerra es sin tregua y es muy, muy dura. Contra estos enemigos que nosotros hemos descrito hace unos minutos cuando estábamos platicando, que son Satanás, que dice la Biblia que todo el mundo está bajo las garras de Satanás, y sobre la filosofía que ha implementado Satanás y que es la filosofía que tiene el mundo que vemos allá afuera y que va en contra de todos los principios de Dios. Y luego, para amolarla más, pues tiene todavía como aliado Satanás a un yo que traigo yo aquí adentro, egoísta, vanidoso, egocéntrico y altamente pecador. Entonces sí, las cosas están muy fuertes, y no hay manera de que el hombre pudiera ganar la batalla, a menos de que se agarre de aquel que venció a Satanás en la cruz. Y entonces el apóstol Pablo nos empieza a hablar de esta armadura y nos dice que realmente el enemigo es muy, muy fuerte. Fortaleceos, dice el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su
fuerza. Agárrate realmente de Él, porque con Él vencerás y sin Él no hay posibilidad. ¿Por qué no hay posibilidad? Dice el versículo 12, porque tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, es muy fuerte la cosa, ¿sí? No, por eso el mundo está como está, por eso todos están atrapados en sus pecados, en sus delitos, en sus debilidades. No hay manera de salir, ¿sí? El que no es enojón es ladrón, y el que no es ladrón es envidioso, y el que no es envidioso es celoso, o muchas de esas cosas juntas tenemos todos nosotros. Y no podemos salir, estamos en prisión, y Cristo es el que nos da libertad. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice Juan 8, 31 y 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El cristiano, habiendo recibido a Cristo en su corazón, y ahora sí se puede llamar cristiano, de repente ve la jaula en donde hemos estado metidos, abierta, y podemos salir, y somos libres, libres de hacer lo que queramos. Pero lo que queremos es ciertamente agradar a aquel que nos hizo libres, que es Jesucristo. Y entonces, pues la batalla ya está ganada en Él. Pero el apóstol Pablo nos dice que aún como cristianos, aún teniendo a Cristo en nuestro corazón, aún saliendo ya de la prisión y tener muchas victorias, tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos caer otra vez en cosas terribles que nos pudieran atar, que nos pudieran aprisionar en nuestras debilidades y diferentes delitos y diferentes cosas que el mundo ofrece como grandes cosas, cuando todo eso es una mentira. Y pongo como ejemplo pues el alcohol mismo. Tú no vas a ninguna fiesta, tú no vas a ninguna boda, tú no vas a ningún lado de esparcimiento, de diversión, de entretenimiento en donde no haya alcohol. El alcohol tiene que ser, es en estos días algo importantísimo, en donde todo mundo necesita eso para poder divertirse, pero es una gran mentira. Y te dicen que no hay ningún problema en tomarte esto o lo otro, y sin embargo los grupos de alcohólicos anónimos están llenísimos por todos lados por los estragos que ha causado ese maravilloso licor que ves tú en la televisión con una mujer muy guapa, modelo, ¿verdad? Que le dieron 5,000 pesos para que se sacara la sonrisa y pues, se pusiera muy provocativa, y trae su oso negro, que es realmente maravilloso, ¿no? No es cierto, es una mentira. Pero bueno, esa es la mentira que el mundo nos tiene a nosotros, porque dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira. Él ha sido mentiroso desde el principio, Juan 8:44, y es el padre de mentira. Y entonces el apóstol Pablo nos insta a los cristianos, porque el no cristiano pues no tiene la menor posibilidad de salir adelante. No existe ninguna manera, ningún psicólogo, ninguna filosofía, ningún dinero, ninguna libro o libros no hay nada que te pueda ayudar más que Cristo Jesús. Y por eso vemos al mundo totalmente caído. Pero con los cristianos, Pablo sí tiene una fórmula. Y nos dice, ¿verdad? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí, sí hay manera. Inclusive 1 Juan 4:4 dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Satanás es poderosísimo, con todos sus demonios que andan por todo el mundo como dueño de esta tierra en este momento, porque nosotros cometimos el gran delito de darle el título de propiedad a Satanás, y lo es. Ahorita en este momento él es el príncipe, dice la Biblia, de este mundo. Pero con Cristo
es muy diferente. Mayor es el que está en nosotros, Cristo Jesús, que el que está en el mundo. Pero ten cuidado, dice Pablo, ten mucho cuidado, vístete de toda la armadura de Dios. Y no quiero entrar en ella porque no tendremos otro estudio después sobre ver la armadura completa de Dios. Yo me quiero nada más en esta noche en poner énfasis sobre uno de los instrumentos de esa armadura, porque hemos estado hablando durante estas semanas acerca de la Biblia. Y aquí dice en el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y de eso quiero hablar, ¿no? Todos los instrumentos que tenemos aquí para la armadura de Dios que debe tener bien puestos el cristiano son instrumentos de defensa. Ponte el yelmo de la salvación, ponte también el escudo de la fe, que no se te vaya a olvidar tu escudo, y el calzado adecuado para que no te caigas en la batalla, ¿verdad? Vas descalzo o llevas de esos tenis que los compraste ahí en Sam's porque estaban en barata y costaron 20 pesos, pero en la batalla pues te vas a resbalar. ¿Y qué va a pasar? Pues te van a cortar la cabeza. Ellos tenían unos pies muy bien diseñados para que el soldado pudiera no tener problema de tropiezo con sus pies en la batalla, porque era batalla corporal. Pero el instrumento más importante es un instrumento no solo de defensa, sino también de ofensiva, es la espada, que en este concepto específico habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo queremos hacer énfasis en el hecho de que este libro es muy, muy diferente a todos los miles, o no sé si miles de libros que ha sacado el hombre desde que empezó la imprenta y empezaron a correr de una manera mucho más fácil los libros? Y últimamente, pues imagínate que ya hay libros en el internet y los puedes bajar y los puedes tener y no sé cuánto. Pero este libro es muy, muy diferente. ¿Por qué es muy diferente? Porque es la palabra de Dios. Es el mensaje que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tiene para nosotros aquí en la tierra. Un libro extremadamente importante, vital, esencial para nuestra vida. No podemos salir adelante sin él. Y la prueba es que pues voltea cómo están las cosas allá afuera, porque la gente quiere vivir sin él. El libro más vendido de la tierra, el libro más traducido de la tierra, pero el libro bastante ignorado y menos leído en la tierra. La palabra de Dios. Y en esta noche pues yo quiero hablar un poco más de este tema maravilloso que es la palabra de Dios. Y al abrir este libro, bueno, yo le doy muchas gracias a Dios de que lo tengo en español. Dios me dio el privilegio de tener otra lengua que es el inglés, y yo podría leer la Biblia en inglés. Creo que estoy más o menos apto para hacerlo, y sin embargo no la leo en inglés. ¿Por qué no la leo en inglés? Porque este es un libro que entra al corazón. No es un libro para el intelecto, es un libro que entra al corazón, y yo necesito digerirlo en esa lengua mía, que es mi lengua materna, en donde las palabras cobran vida, las palabras me dicen muchas cosas. Y yo la leo en español. Intenté leerla en inglés y bueno, pues sí, un libro más, pero no entraba, ¿sí? Y entonces ahora que tengo contacto ahí con algunos alemanes, les he quitado la Biblia de español, le digo, no, tú la vas a leer. Inclusive teníamos aquí una chica que estuvo con nosotros un año aquí en la casa, que la queremos mucho y fue una gran bendición para nosotros tenerla aquí en la casa, y ella leía su libro, ¿verdad?, en alemán.
Y cuando decía, alguien se memorizó un versículo, ella levantaba la mano y yo decía, pues no te voy a poder ayudar, porque se sacaba el versículo en alemán, ¿eh? La palabra de Dios. Hay varias cosas que yo quiero decir adicionales a lo que ya hemos estado diciendo. A lo mejor me voy a repetir, pero no importa, porque este es un tema importantísimo. Número uno, la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es inerrante. Ah, caramba, espérame tantito, por favor. Quiero que me la traduzcas al español porque no te entiendo. Bueno, pues sí entendemos la palabra infalible. La palabra de Dios no tiene error en su contexto general. Las cosas que se dicen en la palabra de Dios son cosas de Dios y Dios no comete errores. No se ha encontrado un error en su concepto global de las ideas y de las doctrinas que están en la Biblia. Infalible, pero además es inerrante. Inerrante quiere decir que no hay error. No hay error en cada palabra que está en la Biblia. Entonces, Salmos 19:7, y a lo mejor me voy a ir un poquito rápido porque hay muchos versículos, pero tú que usas la palabra de Dios como una pistola, pues rápidamente la desencuadras y la sacas y encuentras el versículo ahí en Salmos 19:7 que dice, Salmos 19:7, no Proverbios 19:7, por favor, Carlos. Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Sí, la ley de Jehová es perfecta. Este libro es un libro perfecto, porque Dios es perfecto. Juan 10:35 dice, Juan 10:35 dice, la escritura no puede ser quebrantada. Dice el último pedacito de ese versículo. Y Apocalipsis, capítulo 20, 18 y 19. Apocalipsis 20, 18 y 19. Será mis cebolas, porque no es así. O será 22, espérame, 18 y 19. Perdón, es Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Este libro es un libro que Dios no permite que le añadas, no permite que le quites, porque es su libro. Y entonces Él ha determinado que así es, y a través de los siglos aquí está. Y es sorprendente cuando empezamos a ver cuántas lenguas hay, y cuántas diferentes idiomas y cuántas culturas, ¿verdad? Pero si vas al francés y si vas al italiano y si vas al japonés y vas al chino, y por cierto yo tengo ahí los folletos que tenemos, los tengo en esos idiomas, y me ha tocado dar por ahí algún folleto en chino y en japonés, y tengo que ponerle abajo tailandés, porque si no, pues no sabría si es chino o si es japonés, ¿verdad? Pero vemos que Dios ha sido fiel en que la palabra de Dios esté disponible para todas estas gentes en las diferentes partes de la tierra, infalible, inerrante. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Que dice así, Proverbios 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. No, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Salmos 12:6. Salmos 12:6, que dice así, Salmos
12:6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en el horno de tierra, purificada siete veces. El Salmo 119, 40, 119, 119, 140, 119, 140, 119, 140, dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Entonces vemos que la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es inherente, la palabra de Dios es completa. No le falta nada, a Dios no se le olvidó y ya no va a añadir más porque ya está totalmente completa. Judas, capítulo 1, pues es el único que tiene Judas, nada más un capítulo, versículo 3, que en español pues no me lo tradujeron tan bien como para entenderlo totalmente, pero sí podemos verlo aquí. Judas 3, amados. Espérame, Judas 3, ¿dónde estoy? Dice así, no, que dice al final del versículo, que no contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Dios nos la dio una sola vez, no tiene que tampoco modificarla. Ay, le voy a cambiar un pedacito porque pues la voy a editar o no para nada, ¿no? La Biblia está completa desde el primer siglo del cristianismo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero además otra cosa, no solamente es infalible, no solamente es inerrante, no solamente está completa, es de plena, absoluta autoridad. La palabra de Dios nos dice con mucha fuerza, es Dios hablando: cállese todo el mundo, dice un versículo. Isaías capítulo 1, versículo 2, Isaías 1, 2, dice Isaías 1, 2, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, dice la palabra de Dios, ¿sí? Dios habla y mejor te callas. Él tiene una voz como de trueno y no hay quien lo pare, y realmente lo que debemos de hacer nosotros es escuchar su autoridad y obedecer y ser sumisos a Él. Y esto es lo que tiene la palabra. La palabra de Dios tiene una total autoridad. Pero además de estas cosas que estamos viendo, también la palabra de Dios es suficiente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119, versículo 9. Con guardar tu palabra. No necesito otra cosa, no necesito añadirle, no necesito ponerme a rezar, o no necesito poner una veladora, no necesito comprar estampitas o qué sé yo, o irme de rodillas de aquí hasta la villa. No necesito. La palabra de Dios es suficiente. Es lo único que necesito. Ella me da todas las cosas que yo necesito para mi vida espiritual. La palabra de Dios es también efectiva. La palabra de Dios es efectiva porque hace lo que Dios quiere que haga y no falla en el cometido que Dios tiene para ella. Aquí en el capítulo 55, versículo 11 de Isaías 55, 11, nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Sí? Dios hace una cosa, la lleva a cabo, nunca fracasa,
no hay derrota, la palabra de Dios hace su cometido y va al alma misma, a lo más profundo de las entrañas del hombre, y ahí trabaja y hace el trabajo que Dios quiere que haga. Por eso decimos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, entra hasta las meras entrañas del hombre y ahí hace cosas maravillosas para el hombre. Bueno, no solamente es efectiva, sino también es poderosa. O como yo creo que mis hijos dirían, es pura dinamita. Realmente es algo que explota. Yo le estaba contando a una persona esta tarde mi testimonio, y cuando yo recibí la palabra de Dios por primera vez, mi corazón explotó. Yo era una persona muy diferente en esos días a como había sido durante 33 años antes. De repente alguien llegó y puso dinamita aquí adentro y era una explosión maravillosa, poderosísima, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Y hemos citado este versículo mucho de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vaya poderosa instrumento que tenemos nosotros en una Biblia. Es una espada. Es una espada que usamos para ir a la batalla. El ejército romano tuvo ese gran invento que los hizo ser por siglos realmente el ejército más poderoso de la tierra. Ellos inventaron una pequeña espada que no tenía más de unos 30 centímetros, ¿verdad? Y que realmente hacía estragos con el enemigo. Mientras que los otros ejércitos venían con esas cosas pesadas, ¿verdad? Que ya se estaban cayendo al levantarla y ya para cuando la levantaban, pues ya estaban muertos, ¿verdad? Porque llegaba con una especie de daga gigante, ¿no? Y con esa espada realmente penetraba y hacía estragos en el ejército extranjero. La palabra de Dios. Vamos a ver un poco de la naturaleza de lo que tiene la Biblia para ti y para mí y para todo el mundo que quiera acercarse, que desgraciadamente y tristemente es muy contado en estos 6,000 millones de personas o más que están habitando en la tierra en este momento. La palabra de Dios es fuente de la verdad. En los libros, en muchos libros, filosofía, o literatura, o 1000 libros que hay por ahí, podríamos encontrar verdad, pero también hay mentira, o hay falta de verdad. En la palabra de Dios hay solo verdad. Juan 17:17, dice así, Juan 17, hablando Jesús en este precioso capítulo de Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí está la palabra de Dios, en donde no encontramos una sola gota de mentira. Porque si la encontrásemos, ya no es verdad. Dejaría de ser verdad. Entonces, si queremos nosotros conocer la verdad, necesitamos ir a la Biblia, en donde ahí encontramos el absolutismo de Dios. Y Dios dice, es así. No me importa si te gusta, no me importa si estás de acuerdo, es así y ya. Es la verdad de el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Es fuente de verdad. ¿Y cómo necesitamos nosotros la verdad en un mundo
en un mundo lleno de mentira. Pero está saturado, casi podríamos decir que todo es mentira, ¿sí? Porque va en contra de los principios de Dios. ¿Quieres ser feliz? Sí, yo quiero ser feliz. Vete a Cancún, porque ahí, con el poder de tu firma, la vas a pasar muy bien, ¿sí? Y tú llegas allá y tú dices, esto es mentira. Aquí los cancuneses, o no sé cómo se les llama, ¿verdad? Están igual que yo, perdidos, no hay nada. Y me tomo el tequila doble y no hace más que tengo el dolor de cabeza y no sé cuánto. No es cierto, todo eso es mentira. Y el decir que soy totalmente palacio, pues nada más te lleva a la quiebra, porque vas y compras carísimo ahí, porque son puras mentiras, ¿sí? Esta es la fuente de la verdad. Pero no solamente es la fuente de la verdad, fíjate, es la fuente de la felicidad. Yo no encuentro a ninguna persona en la tierra que no quiera ser feliz. Que yo encuentre por ahí uno que me diga, no, yo quiero ser infeliz. Y no es cierto, pero la definición de felicidad es en donde nosotros sí tenemos mucha variación. Y esta es la fuente de la felicidad. Proverbios 8:34. Entonces vemos que si tú quieres ser feliz con la palabra exacta de felicidad que ahorita vamos a describir, entonces tienes que ir a la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de las puertas. Dice bienaventurado. Bendición especial al que me escucha, dice la palabra de Dios. Lucas 11:28, creo que sí, déjame ver si estoy bien aquí en Lucas 11:28, que dice, él les dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, son bienaventurados, están llenos de gozo, hay contentamiento en sus vidas, hay fuerza. Hoy en la mañana me decía esto una persona, que una gran medicina para el que está enfermo es la risa, ¿no? Y es verdad, el estar contento, no la risa tonta, hueca, que tienes tú después de echarte 3 tequilitas por ahí, no, sino la risa auténtica, el contentamiento, el gozo de estar bien, o sea, no me falta nada, estoy bien con mi Dios. Bueno, pues la verdad es que sí, es una fuente fuertísima de gozo, de contentamiento, la palabra de Dios. Pero no solamente es una fuente de contentamiento, no solamente es la fuente de la verdad, es fuente de crecimiento. Quiero yo crecer, quiero yo aprender realmente de la sabiduría de Dios para mi vida. Bueno, pues entonces yo agarro y voy a la palabra de Dios, escucho lo que dice Dios, aplico lo que dice Dios. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Como el niño que para crecer necesita comer bien, la comida adecuada, balanceada a sus horas, para que vaya creciendo bien, así también nosotros. Esta es la fuente de crecimiento interior de nuestra vida. Desead, dice Primera de Pedro 2:2, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ¿sí? Bueno, pues es también la fuente de crecimiento, pero también es la fuente de poder. ¿Cuántas veces me han dicho, oye, tú tienes algo diferente? Le digo, bueno, sí, a veces me compro yo unos zapatos diferentes, ¿verdad? Y son muy bonitos, pero no, eso no estamos hablando. Es Cristo Jesús, que nos da poder para con las cosas de todos los días, buenas y malas, desconchinfladas, desperfectas, imprevistas, tragedias y angustias y cuántas cosas nos pasan en diferentes ámbitos de nuestra vida, y es una fuente de poder. Romanos 1:16. Romanos 1,
versículo 16. Y bueno, tengo que citar muchos versículos para que veas que no soy yo el que está diciendo que la Biblia es una fuente de poder, sino que lo dice la Biblia misma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio, la palabra de Dios, es poder de Dios. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vaya fuente de poder para mi vida este libro maravilloso que Dios ha guardado a través de los siglos para que yo lo tenga en mis manos, en mi generación. Pero no solamente es fuente de la verdad, de la felicidad, también de crecimiento, de poder, sino que es fuente de guía. Pues qué importante cuando vas en el barco, ¿verdad? Y ya no tienes los aparatos modernos y ahí tienes nada más pues un compás y tienes una brújula y las estrellas y te dices, ok, voy hacia el norte. Tienes una guía para tu camino y no perderte y poder llegar a puerto sin contratiempos. Y este libro es precisamente una guía para mi vida. No me quiero perder, quiero llegar a puerto, a ese lugar que ya me está esperando después de la muerte, y quiero asegurarme que voy con paso firme hacia él sin desviación. La palabra de Dios es una fuente de guía. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Es como el casco que tiene el minero en esta mina súper oscura, en donde pues prende su foquito que lo trae aquí en el casco, y con él va viendo el camino, no todo el camino, pero suficiente para ir caminando con gran seguridad. Es una fuente de guía este libro maravilloso, pero también es una fuente de confort. Es una fuente de confort y de consuelo. Romanos 15:4. Romanos 15:4, que dice, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿a fin de qué? Por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué maravilloso ir a este libro y no tener que caerme en lo que se cayó David y Moisés y el mismo apóstol Pablo. Me dicen, aquí ten cuidado, yo ya pasé por ahí, hay un pozo, nomás vete a la derecha. Ok, qué bueno que me dices, porque yo no quiero caerme, ¿sí? Es una fuente de consolación, de consejo, de confort, este libro maravilloso. ¿Y cuántos de nosotros no hemos ido a la Biblia en esos momentos en donde realmente traemos un gran dolor del alma y Dios nos levanta y dicen, adelante, vamos, este es un valle de lágrimas, pero conmigo hay victoria, que es el siguiente tema. Este libro es fuente de victoria. El cristiano es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Romanos 6:37. Y bueno, pues todo esto de Efesios, de la armadura de Dios, en el capítulo 6, nos dice y nos habla de la gran victoria que tiene el creyente en este libro. Perdón, ¿cuál quieres? Romanos 15:4. Romanos 15:4, y luego, bueno, es el de confort, Romanos 15:4, y el de victoria es Efesios, capítulo 6, pues desde el 11 hasta el 18, que es lo que estamos viendo de la armadura de Dios, en donde solamente nos estamos concentrando en un instrumento que es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Espérame otra vez. ¿Perdón?
en Fuerte de Victoria, pero ya son tantas fuentes que para qué te digo más, nos vamos a llenar de fuentes, nos vamos a ahogar, no, mejor ahí la dejamos porque sí hay muchas más, ¿eh? Pero mejor vamos a hablar, espérame tantito, la espada del Espíritu. ¿De qué me estás hablando? A ver, desglósame esto bien, porque yo creo que ese es un instrumento muy poderoso, ¿eh? Cuidado con el que trae la espada del Espíritu. Cuando lo veo venir, mejor que se agarre con otro, no conmigo, yo me hago un lado. Porque viene con un instrumento muy fuerte, la espada del Espíritu. Y Pablo usa la palabra exacta, que es macaira. Esta espada pequeñita que se usaban los romanos, de 30, 40 centímetros, que hacía muchísimos estragos. Y no usa la palabra rema, que es esa grandotota que realmente pues ya había pasado de moda. Pero solo los romanos la tenían, ¿eh? La espada del Espíritu. Es una espada que la podemos ver ahí en Mateo 26, 27. Mateo 26 ya en tiempos de Jesús, porque bueno, pues cobró tanto auge que ya la vendían por todos lados. Liverpool había agotado ya sus ventas con esta espada. Mateo 26, 27, que dice, y tomando la copa, no, ya me hice bolas, porque esa no es, pero es la espada que usó Pedro para cortarle la oreja a esta persona que quiso agarrar a Jesús en el monte de los Olivos, y que yo creo que lo vemos un poquito más adelante, en donde... El 52, vuelve tu espada a su lugar. Exactamente usa esa palabra, macaira, porque todos los que toman espada, a espada mueren. Pero después también Pedro, cuando hiere al siervo del sumo sacerdote, lo hace con esa misma palabra. Ahora dice aquí que es la espada del Espíritu. Con ella vamos a tener victorias espirituales, que son mucho más profundas, mucho más peligrosas, mucho más complicadas que el pelear físicamente contra otra persona, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Entonces, por eso dice que es la espada del Espíritu, ¿sí? Segunda de Corintios, capítulo 10, Segunda de Corintios, capítulo 10, aquí habla de esa espada, y versículo 3, dice Segunda de Corintios 3, 10, 3, Segunda de Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aquí está hablando de ser humanos. Aunque somos humanos, nuestra milicia, nuestra preparación contra el enemigo no es según lo humano. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de este mundo, no son lo que prepara el hombre allá con el herrero, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esta espada destruye fortalezas mismas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Esta espada me da que yo pueda vencer los argumentos, las tonterías, los rumores, opiniones que el hombre tiene acerca de muchas cosas y que realmente cambian, porque el siglo pasado pensaba una cosa y ahora este siglo piensa otra cosa, y es una cosa cambiante todo el tiempo, y la palabra de Dios no cambia, permanece para siempre, y es una fortaleza para yo vencer todas esas cosas y rechazarlas. Eso es mentira, eso no es cierto, eso es lo que dice el hombre, y lo que dice el hombre pues no se puede comparar con lo que dice Dios, y por eso tengo esta espada que destruye inclusive fortalezas, y hace que la verdad derrote, hace que la verdad aplaste totalmente todas estas mentiras que están bombardeándome todo el día. Y si tú piensas que no te está bombardeando, pues ve allá al periférico a ver todos los anuncios que están allí, todos contra Dios,
yo los leo y yo digo, ese no está bien. Ah, mira, ahí está otro, ese no está bien. ¿Habrá uno aquí que sí esté bien? Todos son mentiras. Están tratando de engatusarte en la filosofía de este mundo. Y hablan de error y hablan de mentira, ¿sí? Y bueno, esta espada del Espíritu es de creación divina, ¿sí? La palabra de Dios. Aquí el hombre no mete mano. No puede. Dios no se lo permite. Tú haz la imprenta, tú hazla, pero no le cambias nada, porque entonces ya deja de ser la palabra de Dios, ¿sí? Es de origen divino y no es de la creación del hombre. Penetra, corta, realmente va hasta lo más profundo del hombre y lo hace que él cambie. Y lo vemos por todos lados, cuántas personas conocemos, y la primera de ellas soy yo, en donde el cambio ha sido espectacular. En donde yo digo, bueno, ¿y qué pasó? Porque yo no era así. Dios ha transformado mi vida de una manera maravillosa a través de este gigantesco libro que Dios me dio, que parecería que es una varita mágica y que hace tantas cosas benéficas para mi vida. Es poderosa, es dinámica, es ofensiva. Pero no solamente es ofensiva, también es defensiva. Cuando vienen los golpes del maligno, rápidamente esa espada puede parar los golpes que van a la cabeza, aquí, a la mente, que quieren aplastar tu manera de pensar y la filosofía de tu vida, que es con Dios, y quieren hacerla que te voltees para pensar como está pensando el mundo, porque pues alguno dice, oye, como son tantos, pues a mí se me hace que tienen razón, pues son muchos, ¿sí? No, pero la verdad no es cuestión de números, es cuestión de lo que dice Dios, aunque sea uno el que lo siga. Y nosotros peleamos para protegernos nosotros mismos. Es un gran poder de muchísima precisión contra las maquinaciones del enemigo. 2 Corintios 2:11. 2 Corintios 2:11. Déjame ver. Porque para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y cuando habla de la palabra de Dios, no está hablando de logos, que es un término muy general. Está hablando de rema, que es muy específico, ¿eh? La palabra de Dios es muy específica. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el aborto? Porque bueno, pues el hombre tiene muchas, está ahí peleando, no sé qué, y uno sí. A ver, déjame ver qué dice Dios. Y aquí está clarísimo lo que dice Dios acerca del aborto, acerca de la borrachera, acerca de la mentira, acerca del divorcio, porque ahora todo el mundo está divorciado. ¿Qué dice Dios acerca del divorcio? Y entonces entramos en los principios de Dios para decir, oye, espérame. El mundo dice algo, pero yo quiero saber lo que dice Dios. Aquí dice claramente que Dios aborrece el divorcio. Malaquías 2:13. Es una palabra muy fuerte. Él no tolera eso. ¿Cómo es posible que tú te hayas casado y hayas puesto tu palabra ante muchos testigos y ante Dios de que tú te ibas a unir y pasar toda tu vida con esta persona que es tu compañera o compañera? Y ahora, pues con la mano en la cintura dices, pues siempre no. Pues Dios no es así. Dios aborrece esas cosas. Y Él habla de todos los temas, ¿eh? Tú me dices qué tema quieres hablar y aquí está. Algunos temas muy modernos, como el celular, pues a lo mejor no dice aquí, por favor no uses la aplicación 3 en el celular. No dice eso, ¿verdad? Pero te da el principio, te da la doctrina que tú puedes aplicar a cualquier tema de tu vida. La palabra de Dios te hace que no te pierdas en todas estas cosas que dice el mundo. Tú trazas bien la palabra de Dios, estudias, quieres conocer los principios, quieres conocer la doctrina para que no te cuenten, para que no te desvíen y te digan, no hombre, la Biblia también dice esto, ay, por favor, pues si Jesús tomaba. ¿Cómo que Jesús tomaba? Sí, mira, y la boda de Caná, yo creo que se echó sus
A ver, explícame dónde está y por qué dice y cómo. Yo no veo eso. Y así todos los temas, ¿no? Tú quieres conocer lo que dice. Necesitamos penetrar para conocer lo que dice la palabra de Dios y de esa manera poder defendernos contra los dardos del maligno, tomando el escudo de la verdad. Segunda de Timoteo 2:15, segunda de Timoteo, capítulo 2, 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, aquí está, que usa bien la palabra de Dios. Él la conoce, él sabe dónde están, ¿sí? Y tú dices, pues yo no la conozco tanto. Bueno, pero para eso empiezas a estudiar, y para eso es la palabra de Dios, que está abierta para ti, para estudiarla, como dijimos la semana pasada, ¿verdad? Leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla, desmenuzarla, aplicarla. Esta es la palabra de Dios, el libro más importante de tu vida, la actividad más importante que tienes en el día. Todo lo demás toma segundo plano. Bueno, pues, ¿cómo le hago yo para este libro? Bueno, pues ya para qué te digo, ¿no? Tú ya sabes, tienes que leer la palabra diario. Hay que ponernos a leer la palabra diario para entenderla, pero para ello necesito nacer de nuevo, tengo que tener a Cristo en mi corazón, el cual me da hambre por la palabra, el cual me da diligencia para estudiarla, el cual purifica mi vida para que yo pueda ver con claridad. Yo me acuerdo que mi papá, cuando yo era grande, traía sus lentes, ¿verdad? Y cada ratito se los teníamos que quitar para limpiarlos. Porque ahí traía ahí lodo y no sé qué tantas cosas. Oye, papá, ¿qué onda? ¿Verdad? Le quitábamos, ya estaba grande, ¿verdad? Y pues ayudábamos un poquito, le echábamos agua y los limpiábamos, se los ponía y decía, ay, qué bonito, no está lloviendo, ¿verdad? Pues no, pues es que no veías nada, ¿sí? Y nosotros no vemos nada cuando nuestros ojos están empañados con las tantas impurezas que nos está ofreciendo el mundo de allá afuera, y que estemos realmente llenos del Espíritu, el Espíritu de Dios, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Que yo creo que tenemos que quedarnos aquí otra hora más para poder decirte más de todo este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Vamos a un versículo final que es segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, empezando en el versículo 15. Segunda de Timoteo 3, empezando en el versículo 15. Pablo escribiéndole a su gran amigo Timoteo. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estas escrituras me hacen ser salvo. Tener la salvación eterna que Dios me regala está clarísimo aquí en la Biblia. Las escrituras, bueno, Timoteo dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¡Qué suertudo! Yo empecé a conocer este libro a la edad de 33 años y por eso ves todas estas arrugas en mi vida que son, dices, pobre tipo, todavía no sale. Pues claro, vine a Cristo a los 33 años. Timoteo, desde chico, su madre y su abuela eran cristianas. Que dices, ¿dónde está? Pues aquí está, dice el 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo había tenido las escrituras desde pequeña edad, pero la escritura hace más que salvación, porque cuando ya tienes la salvación a tu haber, porque has aceptado a Cristo en tu corazón como el dueño y Señor de tu vida, entonces tienes un libro maravilloso que te da 4 cosas adicionales. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Enséñame, Dios. Yo no sé nada. El mundo me ha totalmente desviado. No entiendo. Mi computadora tiene los programas inadecuados y ya dejó de funcionar.
Entonces mete tú tus programas nuevos y enséñame, oh Dios, conforme a tus doctrinas. Pero además, para redarguir, para corregir. Tengo que corregir tantas cosas que han estado mal y que ahora, poco a poco, Dios quiere que yo vaya yendo hacia lo correcto, ¿no? Con este libro maravilloso. Redarguir, ¿qué quiere decir redarguir? ¿Ah? Bueno, reprobar o exhortar o, lo usamos en español, regañar, porque estamos mal y a veces nos tiene que decir Dios y nos abre. Mira el error en donde estás. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué andas haciendo ahí tú? Vente para acá, ¿no? Eso es lo que nos dice Dios con redarguir, para instruir en justicia, para tener el remedio correcto y sí saber por dónde voy, y para ser entrenados en Dios, ¿a fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí la palabra perfecto está mal traducida, aunque sí nos da la idea, pero perfecto quiere decir maduro, porque perfecto pues nunca vamos a ser, pero sí maduro, en donde yo puedo discernir con facilidad entre el bien y entre el mal. Por último, quiero decirte que este libro y Jesús son lo mismo. Aquí está Cristo. Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Aquí está Cristo. Aquí tengo mi compañerismo con Él. Y me dice, Carlos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Cuando Satanás quiso tentar a Jesús después de los 40 días de estar en el desierto, sí lo tentó fuertemente, ¿eh? Aún a Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? ¿Verdad? ¿Se puso a argumentarle a Satanás? Para nada. Sencillamente le citó la Biblia. En el versículo 4 de Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, le dijo a Satanás. Y Satanás dijo, pues yo también conozco la Biblia, ¿eh? Si quieres nos echamos un concursito a ver quién es mejor, ¿verdad? Porque después Satanás lo lleva al pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Y Satanás le cita un versículo también, ¿sí? Pero se lo cita mal. Se come toda una línea que tú la puedes leer ahí en el Salmo 90 después. Y Jesús, que sí conoce la Biblia, le contesta y le dice, no, te equivocaste, mira. No, no le dice eso. Nada más Jesús le dice, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús solamente le contesta a Satanás con la Biblia. No se mete a argumentar, no se mete a los trancazos con él para nada, sino le da lo que dice la Biblia. Nuevamente, ¿verdad? Le lleva ahí y le dice el diablo al monte muy alto, te daré todas estas riquezas, todas las riquezas y reinos del mundo y la gloria de ellos son para ti si tan solo me adorares. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Escrito está. Ahí está. Otra vez saca la Biblia. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Si Jesús usa la Biblia para tener todas estas cosas que hemos hablado el día de hoy, pues ¿cuánto más nosotros? No seas como estos cristianos que vienen los jueves y a veces llegan sin Biblia. No la dejé por aquí, Carlos, la he estado buscando y hoy me di cuenta de que no la tenía. Hoy te diste cuenta. ¿Y qué pasó viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles? Y jueves también. Pues ni supiste dónde estaba. Pues ¿qué onda contigo? ¿Qué ha pasado en la semana? Este libro debe ser realmente contigo todo el tiempo, inclusive tener varios, uno en la cocina, uno en el buró, uno en el coche, uno en la cocina, no sé, ¿no? Tener varios para que no te falle y puedas hacer lo que nos dijo Alma, ¿verdad? Nunca
Nunca. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra nunca? La palabra nunca quiere decir nunca, no. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él conforme a todo lo que en este escrito, para que entonces, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en este escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Espérame. Yo sí estoy leyendo la Biblia y no todo me sale bien. Hoy perdí las llaves y tuve que ir con el cerrajero porque pues no las encontré nunca. Pues no que todo me sale bien. Pero hay otro versículo que dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y el que hayas perdido las llaves, a lo mejor fue lo mejor para ti en este momento por ciertas cosas que Dios quiere decirte. Entonces hay que leer bien la Biblia y no malinterpretarla, ¿verdad? Con cosas que, no, pues aquí dice, ¿qué pasó Dios? Yo creo que aquí te equivocaste porque para nada conmigo. No, lee las otras partes de la Biblia para que tengas todo el rompecabezas completo. Gracias Dios por este maravilloso libro que tenemos. Y bueno, pues algunos a lo mejor no estuvieron aquí en la primera plática que di y a mí me encanta esto, que lo voy a leer otra vez, que se llama Mi Biblia y yo. Algunos ya lo escucharon. Viajamos muy juntos, mi Biblia y yo, por todo el camino con risa o dolor, en lluvia o con sol, con vientos o sin él, amigo constante, mi salmo y mi luz. Viajamos muy juntos, mi Biblia y yo, a veces cansado y pronto a morir, mas por todo lo oscuro, lo gris, la maldad encuentro un refugio y canción sin igual. ¿Y quién nos apartará a mi Biblia y yo? ¿Será religión o nuevas doctrinas que lo intentarán? ¿Cambiando a sombra lo real? ¿O piedra por pan? ¿O buenos principios por buenos principios por la necedad? Ah, no, mi Biblia querida, radiante eres tú, la espada de Dios que ahuyenta el error. Y así navegando sin tregua hasta el fin, viajamos muy juntos, mi Biblia y yo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias porque tú has conservado esta Biblia intacta y lista para que nosotros la pudiéramos recibir en este siglo XXI, en nuestra generación, y tenerla como el gran libro de nuestra vida y con él viajar hacia la eternidad. Y Señor, pues solamente queremos ponernos a tu servicio para decirle a mucha gente que este es el único camino. No hay otro, no hay opción. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Y así, Señor, pues llévanos a las personas que sí quieren escuchar para que les digamos que la respuesta es sencilla y que se llama Jesús. Y si hay alguna persona aquí que todavía no ha hecho de Cristo el Señor y Salvador de su vida, pues que no demore ante tanta evidencia. Es la única manera de salir y llegar a la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.